Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que a primera vista parece un poco de nicho, pero que a mí de verdad me ha volado la cabeza. Ajá. La arquitectura futurista en la costa española. Tenemos sobre la mesa un artículo de Wired News que se llama Arquitectura futurista frente al mar. Un titulazo. Y lo que hace es algo muy valiente. Un top 10 de estructuras geométricas que parecen, vamos, sacadas de una peli de ciencia ficción. Pero que te las puedes encontrar con la toalla al hombro. Exacto. Y la idea es recorrer esta lista y entender qué tienen de especial. Pues, a ver, lo primero es entender qué estamos buscando, ¿no? Porque, claro, arquitectura futurista suena... Súper amplio. Exacto. El artículo lo acota muy bien. Pone como 3 reglas de oro. La primera, y la más obvia, es que tiene que tener una relación directa con el mar. Lógico. O está en la playa, o literalmente sobre el agua, o asomada a un acantilado. Sin mar, no hay juego. Vale. La segunda es que la geometría pura tiene que ser la protagonista. O sea, círculos, triángulos, hexágonos, no son un adorno, son el esqueleto del edificio. Entiendo. Y la tercera, que es la más subjetiva, pero para mí es la clave, es que tiene que tener una estética que en su momento fue, o que sigue siendo, adelantada a su tiempo. Una pinta de futuro, aunque sea un futuro imaginado en los 60. Justo, a veces es un poco retrofuturismo. De hecho, hay una frase en el artículo que lo resume todo y que me parece genial. A ver. Dice, la geometría es la excusa, el mar el verdadero protagonista. Qué bueno. Esto nos dice que no vamos a hablar de edificios que podrían estar en cualquier sitio, sino de cómo esas formas tan potentes dialogan o a veces hasta se pelean con el paisaje. Me encanta esa idea. Y otra cosa que me ha llamado la atención de este análisis es que no es la típica lista de los más bonitos y ya está. Para nada. Hay método. Wired News se ha inventado un sistema de puntuación, vamos, casi de concurso de clavados, para ordenar estas joyas. Totalmente. Y eso le da mucha chicha al ranking. Fíjate, el 35% de la nota depende de la calidad arquitectónica y constructiva. O sea, está bien hecho. Aguanta el paso del tiempo y el salitre. Básicamente. Luego, otro 25% va para la innovación y ese carácter futurista del que hablábamos. Fue rompedor en su día. No vale con parecer moderno ahora. Tenía que serlo de verdad, en su contexto. Eso es. Después, un 15% para la opinión de expertos. Y el reconocimiento, si tiene premios o si es bien de interés cultural, por ejemplo. Vale. Otro 15%, y este me parece muy importante, para la relación calidad-accesibilidad. O sea, ¿es un espacio que se puede usar, que se puede visitar, o es una fortaleza privada? Ah, muy bueno eso. Y el 10% final es para lo que llaman estética retrofuturista, esa capacidad de seguir evocando el futuro décadas después. Me llama la atención que eso solo valga un 10%. Con el éxito que tienen sitios como la Muralla Roja en redes sociales, una pensaría que ese factor visual pesaría mucho más. Es una buena observación. Yo creo que lo que busca el artículo es primar la sustancia sobre la imagen. El contenido sobre el contenido. Exacto. La prueba está en otra frase que sueltan, que es una declaración de intenciones. Menos render bonito y más hormigón pisado, terraza usada y barandilla oxidada por el salitre. Me apunto a eso. Buscan la arquitectura vivida con cicatrices. Justo. Pues con las reglas claras vamos a empezar este viaje. Y el número 1, según esta puntuación, es la Muralla Roja en Calpe, de 1973. El rey indiscutible, sí. El sitio que todo el mundo ha visto en Instagram, ese laberinto rosa y azul que parece, no sé, un decorado imposible. Totalmente. Un proyecto de Ricardo Bofill que es mucho más que una fachada bonita. El artículo lo describe como una reinterpretación de la casba norteafricana, pero pasada por el filtro del brutalismo y el color. Y el artículo dice, y cito, que demuestra que un edificio turístico puede ser arte, si alguien se lo propone. Eso es potente. Mucho. Porque solemos pensar en la arquitectura turística como algo funcional, de usar y tirar. ¿Qué hizo Bofill de diferente para elevarlo a arte habitable? ¿Fue solo la estética? Ahí está la clave. No es solo el color. La genialidad de Bofill fue coger una base geométrica muy estricta, inspirada en la cruz griega, y a partir de ahí crear una experiencia totalmente lúdica. ¿Lúdica en qué sentido? En que recorrer la Muralla Roja es como meterse en un cuadro de Escher. Las escaleras no siempre te llevan donde esperas. Los patios se abren al cielo de formas inesperadas. Te pierdes, vamos. Te pierdes y lo disfrutas. Y los colores no son aleatorios. Los rosas y rojos contrastan con el paisaje, mientras que los azules y violetas se funden con el cielo y el mar. Es una máquina de generar sensaciones.
O sea que Bofill nos metió en un juego de Lego gigante. Exacto. Pero uno donde te puedes bañar en la piscina de la azotea que tiene forma de cruz y unas vistas alucinantes del Peñón de Ifach. Es arte porque te obliga a participar, a moverte, a descubrir. Vale, si la muralla roja es este ejemplo de los 70, casi psicodélico, el número 2 nos lleva mucho más atrás en el tiempo. Muchísimo. A una idea de futuro completamente distinta. Nos vamos al Cantábrico, ¿verdad? Correcto. Saltamos a 1928 para encontrarnos con el Real Club Náutico de San Sebastián. El artículo usa una metáfora que me ha encantado. El barco que decidió ser edificio. Es que lo clava. Su forma es, inequívocamente, la de un barco atracado en plena bahía de la Concha. Es una pieza del racionalismo que suena como muy serio. ¿Cómo se siente eso para quien lo visita? ¿Es un edificio frío o...? Al contrario. Es un hito del racionalismo español, sí, obra de Aizpurua y Lavallén, pero su racionalismo se traduce en una experiencia increíble. Piensa en sus miradores semicirculares, las barandillas de tubo, las escaleras de caracol. Todo pensado para mirar el mar. Todo. El edificio entero es una máquina para navegar sin moverse, un concepto muy de Le Corbusier. No es frío, es funcional en el sentido más poético. Su función es hacerte sentir que estás en un crucero de lujo. Con la bahía como paisaje privado. Eso es. Es elegante, luminoso y, vamos, tremendamente avanzado para su época. Entendido. Y ahora llegamos al que para mí es el giro de guión de la lista. El número 3. Torres Blancas, en Madrid. Ajá. Espera, un momento. ¿Torres Blancas? ¿En Madrid? Pensaba que el primer criterio era estar literalmente en la costa. Ah, es la pregunta del millón. ¿Se están saltando sus propias reglas? El propio artículo lo aborda de frente. Es la excepción que confirma la regla. No, no está en la costa, pero su inclusión es conceptual. El texto la define como el abuelo orgánico, de muchas de las formas que luego veremos en el mar. El abuelo orgánico. Es la obra maestra de Sáenz de Oiza de los años 60, y es básicamente un árbol de hormigón. Un árbol de hormigón. Sí, su estructura reniega de la esquina y del ángulo recto. Todos son cilindros que se agrupan, con terrazas semicirculares que parecen como las hojas de ese árbol. Es arquitectura organicista en estado puro. ¿Y entonces por qué está aquí? Por su inmensa influencia. Es la torre que demostró que se podía construir en altura con formas curvas y orgánicas en España, y abrió la veda para que otros arquitectos se atrevieran, muchos de ellos frente al mar. Es el padre espiritual de la lista. Vale, lo compro. Es la referencia cultural, la pieza que lo empezó todo. Tiene sentido. Volvemos entonces al Mediterráneo, al número 4. Volvemos. El Club Náutico deja de Campoamor. Aquí la protagonista es otra forma geométrica, el hexágono. ¿Y de qué manera? Esta obra de José Luis Fernández del Amo es una lección de cómo integrar la geometría en el paisaje. El artículo lo describe muy bien. El edificio no se posa sobre el acantilado, sino que se teje con él. ¿Se teje? Sí, la estructura hexagonal se va adaptando a la pendiente, bajando hacia el mar, como si fuera una formación rocosa natural. Incluso la piscina, claro, es hexagonal. O sea que aquí la geometría no es un objeto que se planta, como el barco de San Sebastián. No para nada. Es parte del propio acantilado. Es una forma de ser futurista mucho más útil, ¿no? Exactamente. Es un futurismo que no grita, que susurra. Demuestra que puedes usar una forma tan pura como el hexágono para crear algo que parece casi orgánico. Es de una inteligencia brutal. El ranking sigue. Y para no perdernos, el artículo agrupa algunos de los siguientes puestos. Por ejemplo, volvemos a Calpe. Es que Calpe parece el epicentro de todo esto. Totalmente. Con el número 5, el conjunto de la Manzanera y el edificio Sanadú. Otra vez, Bofill. Es que Calpe para Bofill fue su campo de juegos particular. El artículo dice algo que lo clava. En Calpe, Bofill convierte la costa en laboratorio. Vacaciones como excusa, arquitectura como objetivo. Me gusta. Y Sanadú es como el hermano extraño y experimental de la muralla roja. Son cubos escalonados que trepan por el acantilado de un color verdoso que intentan imitar la forma del peñón de Ifach. Es más rudo. ¿Dirías que es como un borrador de la muralla roja o tiene su propia personalidad? Tiene su propia personalidad, sin duda. Es más un experimento sobre cómo un edificio puede crecer y adaptarse a un terreno complicado. Si la muralla es un laberinto de color, Sanadú es como un castillo futurista y misterioso. Vale. Dejamos el laboratorio de Bofill y nos vamos al norte, a Galicia, con 2 ejemplos. El número 6, el Real Club Náutico de Vigo,
Y el 10, el edificio de servicios náuticos de Portonovo. Son dos caras de la misma moneda. El de Vigo es un gesto más grandilocuente con esa gran éxedra, esa curva final que se proyecta sobre el mar, abrazando el puerto. Es un edificio que actúa como un escenario. Un mirador monumental. Justo. Y el de Portonovo, en cambio, es mucho más reciente, de 2010, y representa una modernidad más tranquila, más pragmática. Entonces, si el de Vigo es teatral, el de Portonovo suena más humilde, más del día a día. ¿Crees que esa es una tendencia en la arquitectura portuaria moderna? ¿Alejarse del gran monumento? Totalmente. El de Portonovo es un ejemplo perfecto. Es funcional, resuelve las necesidades del puerto, pero lo hace con una geometría limpia, con materiales cuidados. Suma al paisaje sin necesidad de gritar, miradme. Un futurismo más pegado a la realidad. Eso es. Y para cerrar este bloque del norte, nos asomamos de nuevo al Cantábrico. Número 9, el Club Náutico de Castro Urdiales. La palabra que usa la fuente aquí es aeronáutico. Y le viene como anillo al dedo. Lo más espectacular es su cubierta, que es, literalmente, un ala de avión triangular que flota sobre unos pilotes en el agua. Es un gesto muy potente. Pero sospecho que hay algo más. Tiene una función esa forma de ala. Claro. Esa cubierta protege del sol y de la lluvia, que en el Cantábrico, bueno, no es un tema menor. Responde de una manera directa y elegante a la bravura del mar. El edificio se convierte en un refugio. Un gesto protector. Justo. Así que en estos tres ejemplos del norte vemos tres maneras de relacionarse con el mar. Vigo lo usa como escenario, Portonovo lo sirve con funcionalidad y Castro Urdiales se protege de él. Me parece fascinante esa variedad. Y los dos últimos que nos quedan en la lista se centran, según el artículo, menos en la estructura y más en la experiencia. Efectivamente. El número 7 son los domos geodésicos de la Costa Brava. Esto es el futurismo hecho cabaña. La idea es dormir dentro de una esfera semitransparente, construida a base de triángulos, con vistas al Mediterráneo. Una idea que viene de Buckminster Fuller. Esto sí que me parece una locura. O sea, hablamos de dormir literalmente dentro de una burbuja geométrica. Tal cual. Más allá de la foto, ¿es cómodo? ¿Te sientes muy expuesta o...? La experiencia busca precisamente ese equilibrio entre refugio y exposición. Y lo inteligente, como señala el artículo, es la propia geometría del domo. Consigue la máxima superficie cubierta con el mínimo material. Ah, ¿es eficiente? Eficiente, ligero y sostenible. El futurismo aquí no es de hormigón, es casi desmontable. Es la experiencia de habitar una forma pura en plena naturaleza. Y del futurismo ligero pasamos al futurismo del lujo. Número 8. Port Adriano en Mallorca, con el sello de Philippe Starck. Aquí el juego cambia. Starks utiliza la geometría no para experimentar, sino para ordenar y escenificar el mundo de los megayates. Líneas puras, materiales lujosos, una iluminación cuidadísima. Todo está coreografiado. El diseño del puerto te guía el paseo, te enmarca las vistas. Exacto. Crea un ambiente de exclusividad. Es curioso cómo el concepto de futurista cambia aquí. Ya no es experimentación, sino una herramienta para vender lujo. ¿No se pierde un poco el alma de la arquitectura cuando se convierte en un escenario? Es un debate muy interesante. Se podría decir que sí, que es un futurismo más comercial. Pero por otro lado, es un ejemplo muy honesto de cómo la arquitectura puede ser una herramienta de branding potentísima. Claro. Stark no solo diseña un puerto, diseña una marca, una experiencia de consumo. La geometría aquí está al servicio de una narrativa muy concreta, la del lujo. Entiendo. Ya llegando al final, lo que más me gusta es que el artículo no se queda en una lista teórica. No, para nada. Lo traduce en una especie de guía de viaje. Sí, y es tremendamente útil. Agrupa los destinos por intereses. ¿Que alguien busca la foto imposible y perderse en laberintos? Pues su destino es Calpe, a explorar la Muralla Roja y Xanadu. Y si le interesa más la historia de la arquitectura moderna. Pues la ruta es San Sebastián y Vigo, para ver ese racionalismo elegante. ¿Y para planes más concretos? También. Si la idea es una escapada, un alojamiento único, la respuesta son los domos de la Costa Brava. Y si alguien quiere hacer un máster sobre cómo la geometría puede integrarse en el paisaje, la parada obligatoria es Campo Amor. ¿Convierte la lista en un mapa de aventuras? Desde luego. Y me quedo con una reflexión final del artículo que creo que resume el espíritu de todo esto. Dice, lo bonito de estas estructuras geométricas futuristas es que no solo se miran, se pisan, se habitan, se discuten. Es la idea fundamental.
En la era de Instagram, donde estos edificios a menudo se convierten en simples fondos, el artículo nos recuerda que son lugares vivos. ¿Tienen esas barandillas oxidadas de las que hablábamos? Tienen el hormigón desgastado por los pasos y por el mar, y esa es precisamente su belleza. Son arquitectura real, con sus cicatrices. No son monumentos intocables. Sin duda, son lugares con alma. Y para cerrar, el artículo de Zurider News no termina con una conclusión, sino que nos lanza una pregunta directamente. Una invitación a la acción. Exacto. Y me parece la forma perfecta de terminar. La lanzo aquí para que nos quedemos pensando. Dice así: ¿nos vamos a limitar a guardar estas estructuras en una lista de deseos o vamos a empezar a tacharlas una a una, con arena en los zapatos, salitre en la cara y la cámara llena de ángulos imposibles?